Nos volvemos a encontrar una vez más para compartir las Sagradas Escrituras, verdades, doctrina que colma nuestro corazón de gratitud hacia aquel que dio su vida por nosotros. Siendo Él perfecto y sin pecado, Él hizo la obra redentora de morir por nuestros pecados, porque así nos amó desde antes de la fundación del mundo. Hoy corresponde que compartamos una palabra hermosa sobre la doctrina de la victoria y la libertad que Cristo ganó para nosotros en el cruz de Calvario. Podemos empezar diciendo que esta victoria y esta libertad ya fueron ganadas. Hoy en día hay muchos hermanos en la fe, yo diría la gran mayoría de los que profesan la fe cristiana, la verdadera fe cristiana, los que han nacido de nuevo, los hijos de Dios, los que pertenecen a la iglesia de Cristo, que están buscando ser libres y ser victoriosos día con día. Pelean la buena batalla según ellos y resulta que no logran la victoria, no logran la libertad y pasan siempre derrotados. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque creen que tienen que pelear por ganar algo que ya fue ganado, que tienen que pelear por liberarse de algo de lo cual ya fueron liberados. Entonces, es la idea de que con estos estudios podamos entender la doctrina de la victoria y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo, cuando vino a la tierra, lo primero que él exclamó, enseñó y proclamó es cuál era el propósito de su venida a la tierra. Él acogió el libro de Isaías en la sinagoga, Lucas capítulo 4 y 18. Ha abierto el libro de Isaías y lee, no por casualidad, por cierto, la primera vez que él públicamente hace una intervención y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Del Señor, entiéndase, del Dios Todopoderoso, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, me ha llenado con su poder, con su espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón, a programar, perdón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Llama la atención poderosamente que él 2 veces insiste en la libertad. Libertad de los cautivos y libertad de los oprimidos. Cualquiera podrá decir, bueno, yo no estaba ni oprimido ni tampoco estaba cautivo. Yo no conozco cárcel, yo no conozco opresión. Perdón, estamos hablando del área espiritual. Y en el área espiritual entendemos ciertamente que todos estábamos encarcelados y todos estábamos oprimidos por las fuerzas del mal, por la pecaminosidad, por la naturaleza de pecado del ser humano y también por el sistema del mundo. Quiero agregar a esto que sí habían personas que estaban encarceladas físicamente. Claro, también algunos de ellos, habiéndose liberado de las cadenas que los ataban en las cárceles, también fueron liberados espiritualmente. El Señor habla de la libertad. Quiere decir que éramos esclavos y éramos cautivos. En 2 Corintios 10:17 el Señor dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted ha nacido de nuevo y es un hijo de Dios, usted tiene al Espíritu de Dios morando en usted. Y si el Espíritu de Dios mora en usted y esta palabra que acabamos de leer es como es, entonces usted está y tiene libertad total. Libertad total. Por cierto, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es permitido, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, dice el apóstol Pablo. Es muy interesante que algunos por ahí dicen que como soy libre, entonces voy a vivir a las anchas, porque de por sí ya yo soy libre, nada me encarcela, yo soy salvo y ya no tengo que sujetarme a ninguna regla, ni tampoco tengo por qué abstenerme de cualquier apetito de la carne que yo tenga. Perdón, eso está totalmente equivocado. Dice Juan, 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo,
y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Déjenme explicar algo. La libertad no es lo mismo que la victoria. Podría ser que en una guerra haya un grupo, haya una milicia, haya un ejército que logre una victoria, pero que ellos son a su vez cautivos de otros más fuertes. O sea, que son esclavos o son sirvientes de otros más fuertes. Entonces tienen victoria parcial, no tienen victoria total. Aquí estamos hablando de la victoria total. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Es interesante porque cuando usted ha depositado su fe en Cristo, que por cierto, esa fe no es siquiera suya, sino que el Señor se la dio, según dice Efesios capítulo 2, versículo 8, pues por fe sois, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es de vosotros, pues es un regalo de Dios para que podáis creer. Entonces, la fe que vence al mundo, ¿por qué vence al mundo? ¿Por qué tenemos victoria sobre el mundo por la fe? Porque ya nosotros tenemos una visión celestial, ya no tenemos una visión del mundo, por lo tanto el mundo no puede oprimirnos, no puede encarcelarnos, no puede el mundo mantenernos cautivos, porque nosotros ya ni siquiera pertenecemos a esta tierra. Eso dice la fe, por lo cuanto, por lo que hemos creído en el Señor y Él nos ha dado la victoria total, no parcial. Por cierto, mire el éxito y la victoria y la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Una victoria que va más allá inclusive de lo terrenal, pues hemos vencido la muerte, hemos vencido el sepulcro. ¿Cómo? No, nosotros no vencimos nada. Él venció el sepulcro, Él venció la muerte, Él quitó las llaves de la Hades a Satanás. Él tiene ahora las llaves de la vida y de la muerte. El Señor es el que tiene ahora el poder absoluto y Él tiene la victoria sobre la muerte. ¿Por qué? Porque ahora la muerte para nosotros es un paso a un encuentro personal con Cristo Jesús eterno, donde vamos a estar y vamos a saborear las delicias de la eternidad en el cielo con el Señor. Eso es victoria. Nada nos amarra a este mundo. No podrá el mundo detenernos. Seremos total y absolutamente victoriosos y viviremos en el gozo del cielo, en el gozo del cielo, en las maravillas del cielo por la fe, porque esa victoria que tenemos dice que va más allá de los goces temporales. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente esta victoria de nuevo tiene que ver en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde Él ha vencido una vez y para siempre a los enemigos de los hijos de Dios, de nosotros, su iglesia. Entonces nos ha liberado del poder del pecado, de la naturaleza del pecado, del asedio del mundo, de nuestra propia carne, nos ha liberado también de las huestes espirituales de maldad, de los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y obviamente sobre el mismo príncipe de las tinieblas que es Satanás. Todo esto lo ha logrado Él para nosotros y es un regalo que nos ha entregado. Dejemos ya de pensar que yo tengo que vencer a Satanás en alguna forma, que tengo que ponerme la armadura para ir en cuerpo a cuerpo con él, etcétera. Lo vamos a ver más en detalle en el siguiente paso. Entonces, Cristo ya ganó la victoria y la libertad absoluta para mí. Tengamos presente eso. No estamos peleando por ganar algo que ya tenemos. Eso sería muy irracional, muy inconsciente y, por cierto, muy irreverente delante de Dios. Pero desgraciadamente la mayoría de los cristianos, repito, no han entendido esta bendición. Continuamos diciendo entonces que la victoria y libertad espiritual del Hijo de Dios madura y se desarrolla en tres escenarios conflictivos. Madura y se desarrolla en tres escenarios que son conflictivos. Conflictivos espiritualmente. Veamos cuáles son. Primer escenario, el conflicto entre la carne versus el espíritu. Carne versus espíritu. No voy a detenerme aquí, solo hago la mención y luego vemos en detalle cada uno de ellos. El segundo escenario, el conflicto en el sistema del mundo y el ejército de las tinieblas. El sistema del mundo y el ejército de las tinieblas. También lo vamos a ver en detalle. Y luego el tercer escenario, el conflicto en la dimensión invisible de los ángeles de Dios versus los ángeles de Satanás. Esto también es algo
hermoso, donde usted y yo no tenemos injerencia directa, donde no estamos ahí presentes, pero somos exactamente la causa del por qué se da ese conflicto, y no solo eso, sino que somos los que detonamos esos conflictos. Muy bien, entonces, teniendo estos tres escenarios, les prometo que el escenario 1 del conflicto de la carne versus el espíritu, y así el 2 y el 3, los voy a desarrollar en una parte cada uno, en un estudio bíblico que va a llevar cada uno de ellos, porque en este estudio de ahora es la introducción a estos aspectos, a estos escenarios, donde los vamos a detallar luego. Ahorita es una mención general, pero a su vez para que nos ubiquemos en una realidad, y la realidad que quiero dejar en sus corazones bien claro es que la victoria y la libertad que tenemos en Cristo no es negociable, ni tampoco ningún enemigo podrá arrebatarla de nuestras manos. Pero está el engaño y también está que nosotros permitimos a veces que los enemigos que ya están derrotados, ¿sí? Que están derrotados, que por cierto no se encarcelaron, están libres, y ellos, estos enemigos, asedian contra nosotros y muchas veces nosotros les damos concesiones. La mal llamada guerra espiritual. ¿Por qué mal llamada guerra espiritual de los cristianos? Porque el cristiano no está en guerra con nada ni contra nadie. Sí, bueno, yo sé que usted no va a decir, no, pues la palabra de Dios dice que Jehová es nuestro escudo, que es Cristo nuestro castillo fuerte, que Él va delante de nosotros, cual poderoso gigante, que Él está y luchará a favor nuestro y que Él nos está protegiendo contra. Sí, todo eso lo dice la Biblia, es cierto, estamos de acuerdo, pero es algo que tenemos que tener muy presente. El que peleó la batalla y el que podía pelear la batalla era Él. ¿Por qué solamente Él? Porque nosotros nacimos en derrota, en total derrota. Y en esa condición no podíamos pelear ninguna batalla en contra de estos enemigos. Una vez que vinimos a los pies de Cristo y una vez que nacimos de nuevo, tenemos ahora de Cristo bendiciones espectaculares, como lo es la presencia de su Santo Espíritu, que nos da el carácter de Cristo, como lo es la armadura de Cristo, que es Cristo mismo protegiéndonos, y nos da también el Señor el poder de la oración y de la palabra para mover los espacios siderales donde se mueven inclusive los enemigos espirituales que no vemos. Entonces, hay lucha contra enemigos que no vemos. Hay lucha contra enemigos que son más fuertes que nosotros, y en nosotros mismos, nuestra propia carne está vendida al pecado, y aunque ya fue vencida, está viva. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos? Es que aunque ellos ya fueron vencidos, nosotros tenemos que estar siempre alerta contra ellos, porque van a querer robarnos la victoria y robarnos la libertad que tenemos en Cristo, para mantenernos aún oprimidos, para que la obra de Cristo no camine y no se desenvuelva como Él quiere que se haga, y para que la gloria de Cristo se vea opacada. Esa es la idea. Pero usted y yo no le vamos a permitir al enemigo hacer eso. Vamos a caminar en victoria y en la libertad que ya Cristo ganó. ¿Y por qué nosotros no podíamos ganar eso? Mire, amados hermanos y amigos, no podíamos ganarlo porque ningún ser humano tiene la capacidad de vencer ni al mundo, ni la carne, ni su propia carne, ni su propio yo, ni tampoco y menos a Satanás y sus demonios, que son más poderosos que nosotros, sino que hay uno que sí podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Él estaba por sobre todos ellos, porque Él es impecado, inmaculado, todopoderoso. En ese sentido, Él tenía exactamente todas las cualidades de poder vencer, porque Él nunca nació en derrota. Desde que fue engendrado con el poder y la unción del Santo Dios Padre directo, y era un ser humano que tenía una misión, y la misión era, por sobre todo, vencer a nuestros enemigos para poder darnos la libertad y la victoria que Él ya ganó para nosotros. Detallamos entonces un poquito el escenario número 1, el conflicto entre la carne y el espíritu. Antes de que usted y yo fuésemos creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, no podíamos cumplir esto que vamos a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma,
sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nótese que en la palabra de Dios se da un integrado de tres en uno, o sea, una tres en uno. Y por cierto, en ese sentido también somos semejantes a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces esta semejanza a Dios, Dios quiere que la mantengamos totalmente y unida y integrada en santidad para honrarlo y glorificarlo. Vamos a ver este gráfico que nos puede dar un poquito de idea de cómo es que funciona nuestro ser integral. El cuerpo, la naturaleza carnal, color púrpura, está aquí reflejando el imperio de los sentidos, el ver, el oír, el gustar, el oler, el palpar. Perdón. Entonces, esto es lo físico, esto es lo biológico, esto es lo visual, esto es lo palpable, es el cuerpo, lo que una vez vino de la tierra y a la tierra volverá. Bien, tenemos el alma y la naturaleza anímica, que tiene que ver con el asiento de las emociones, los pensamientos y la voluntad, y esto también a su vez es y estaba totalmente caído, perdido, derrotado, destrozado, humillado, y había de todo tipo de aberraciones en las almas de los seres humanos, como las hay en los que todavía no han conocido ni están en contacto con el poder de Dios. Y entonces esta alma no podía cumplir la voluntad de Dios. Y el espíritu, naturaleza espiritual, que estaba muerta. ¿Por qué muerta? Porque estaba separada de la presencia de Cristo. Y una vez que usted abrió su corazón a Cristo, entonces el Espíritu Santo de Cristo vino aquí al espíritu tuyo y se convirtió usted en un espíritu vivificante. Entonces ahora tienes conciencia de Dios, tienes comunicación con Dios y percibes el ambiente divino. Esto es algo preciosísimo. Esto es la intuición, esto de poder percibir el ambiente divino, como lo dice en 2 Corintios, que la mente natural no puede percibir las cosas de Dios, pero la espiritual sí lo puede. Entonces, rápidamente es una pincelada de cómo funciona este ser integral que hay que mantenerlo santificado para el Señor, glorificándolo aquí en la tierra, en esta victoria y en esta libertad que ya ganó para nosotros. En el conflicto de la carne y el espíritu, el apóstol Pablo detalla, escribiéndole a los Gálatas, cuál es el problema y cómo funciona esto. Recuerde, de este escenario 1 habrá un estudio solamente para entrar ya ahora sí en detalle, bucear un poquito más, bucear, entiéndase, entrar en profundidad y lograr tener un mejor concepto del mensaje de la palabra. Pero aquí procede leer Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, ¿ven? A libertad fuiste llamados, ya no quedar en esclavitud, ni tampoco vivir en temor. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. O sea, ya que soy libre, entonces voy a hacer como gana me da. Sino, servidos por amor los unos a los otros. Esto es algo que demuestra si yo estoy en Cristo o no, cuando amo a mi hermano como a mí mismo. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí hay una máxima. Andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Quién es el que toma esa decisión? Yo. Yo tomo la decisión de satisfacer los deseos de la carne o andar en el espíritu. Mire cómo lo detalla el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Es un conflicto de hombre, de ellos. Y estos se oponen entre sí. Es un conflicto entre el viejo hombre, que ya está derrotado, que ya está crucificado con Cristo en la cruz, pero que todavía no ha sido quitado del planeta. Yo estoy aún en el viejo hombre. Y este viejo hombre tiene, como vamos a ver ahorita, muchas pasiones. Y el espíritu que me anhela celosamente quiere que yo haga la voluntad de él en todo momento, para que no hagáis lo que quisierais. Quiero que suceda. Y estos se oponen entre sí. El conflicto entre el espíritu y la carne. No es un asunto mío. Es un asunto que está intrínseco en mí. Yo no lo puedo evitar, pero Dios no lo ha quitado. ¿Por qué? Porque es ahí exactamente donde empezamos a echar madurez espiritual. Le llamo yo bíceps espirituales, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, ellos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sin embargo, usted debe tomar la decisión si satisface al espíritu o satisface la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Si usted quiere saber a qué se está refiriendo con la carne, no se está refiriendo a los dedos y a las uñas y a los ojos, se está refiriendo a la actitud de pecado normal procedente de una concupiscencia intrínseca en el corazón del hombre, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o sea, les llamo la atención, como ya lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas, se supone que usted y yo practicábamos esto, o mucho de esto, pero ahora no. Viendo el gráfico nos damos cuenta de que de los pecados aquí mencionados, muchos de ellos se reflejan y se notan y se descubren y se denuncian a través del cuerpo, pero hay otros que se quedan aquí en el alma, que no se ven, pero que igualmente son dañinos y que contaminan todo el ser, tal y como lo hiciera un adulterio o una borrachera o un asesinato, etc. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí, en el asiento del Espíritu, en lo más profundo del ser humano, aquí donde Dios está responsabilizando de toda la actitud pecaminosa del ser humano. Conste que el Señor dice, ¿de dónde salen todos los problemas de ustedes? Los problemas pecaminosos, las guerras y los adulterios y todo lo que acaba de decir, dice, nace de vuestra alma, de vuestro espíritu, de vuestro corazón no arrepentido, que son sinónimos. Sí, entonces no dice que nace del cerebro del ser humano. Eso lo vamos a ver con más detalle en el estudio del escenario 1. 24. Pero los que son de Cristo, los que son de Cristo han crucificado. Decisión de dejar colgando al viejo yo, al viejo Guillermo todos los días en la cruz para que yo pueda vivir, si no el nuevo hombre viva, que es Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Entonces yo dejo al viejo hombre y decido yo dejar la carne crucificada para dar lugar a que por el Espíritu viva Cristo en mí, porque esté el carácter de Cristo. Aquí está, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese es el carácter de Cristo, el que tiene que reflejarse todos los días. Es el que tiene que estar siempre victorioso por sobre los deseos de la carne. Por cierto, hasta aquí esta parte para que podamos entender que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es solamente decir que tengo el Espíritu de Dios morando en mí, sino que tengo que demostrarlo viviendo exactamente este fruto del Espíritu, que lo voy a detallar más en la próxima vez que hablemos del escenario número 1. Pasamos ahora a conversar un poquito sobre el escenario número 2. En este conflicto es el sistema del mundo y el ejército de las tinieblas. El sistema del mundo y el ejército de las tinieblas se contraponen a la victoria y a la libertad del Hijo de Dios. Mira como lo dice el apóstol Pablo preciosamente. Él está viendo a un soldado romano y él coge la analogía de la armadura que tiene el soldado romano y hace una aplicación teoterápica. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren el combustible, miren de dónde nace exactamente la razón por la cual yo puedo andar con esa armadura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el poder de la fuerza del Señor. Yo tomo una decisión, vístanse, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La idea es estar firme contra las acechanzas del diablo. Allá en el escenario número 1, la idea era que yo debo decidir a quién domina en mi ser, el espíritu o la carne. Yo lo decido, yo lo decido. Aquí es que yo debo tomar la armadura, o sea, hay una responsabilidad mía directamente. Dejemos ya de estarle echando la culpa al diablo de todo. Hay cosas que hacemos, pecados que hacemos que el diablo ni sabe, ni se da cuenta que están sucediendo. Bueno, él no es ni omnisciente ni omnisapiente, pero luego estas cosas vendrán un poquito más en detalle cuando veamos el escenario número 3. Entonces, en el escenario número 2 estamos hablando de una armadura. ¿Qué es esta armadura? Vamos a ver. Porque no tenemos lucha contra sangre. No hay lucha contra carne y sangre. Dígame, ¿usted podría pelear contra cuerpo a cuerpo contra un enemigo que usted no ve? ¿Sería usted posible? ¿Sería usted ganador de un cuerpo a cuerpo con un enemigo que usted no está viendo? No sabe qué movimiento va a hacer, no sé cómo. Por ahí yo estaba viendo el otro día una película que pues me llama la atención, que es la película de Depredador, cómo ellos tienen la capacidad de hacerse invisibles. Pues yo decía a alguien que estaba viéndola conmigo que qué traidor es ese depredador, porque aún siendo invisible ataca por la espalda. No es ético eso, pero así son los enemigos invisibles de nuestras almas, exactamente. ¿Y por qué atacan por la espalda? Atacan por la espalda porque ellos saben que es la parte más vulnerable, pero si yo estoy firme en el Señor, no me van a hacer daño, entendiendo que tengo la armadura puesta que me protege, los muslos que me protegen, inclusive la espalda. ¿Por qué? Porque hay una coraza de justicia, dice que me protege. Lo veremos con más detalle, en detalle la armadura del Señor, cada una de los componentes de esta armadura. Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, dos características, gobernadores de las tinieblas de este siglo, otro grupo
de ángeles caídos que están en la tierra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entiéndase regiones celestes, tanto la atmósfera terrestre como el universo que vemos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Mira, de nuevo, para que podáis resistir otra vez. ¿Pero por qué resistir? ¿Resistir qué? ¿Ve? No es un asunto de que para que entren en cuerpo a cuerpo a combate con ellos, para que ustedes le den y un gobernador le dio, usted le dio 2, él le reportó 4, usted le manda 8, él le da 2, usted le da 6, al fin lo tiene contra las cuerdas. No es así, no es ese el pleito, no es, porque ya eso ya el Señor ya lo ganó. Todos ellos son derrotados, ya ellos fueron vencidos, solo que de pronto van a atacarnos inclusive a traición. Y eso es lo donde tenemos que resistiéndolos y a su vez para que podamos estar firmes, porque en el tanto él te haga caer, el pararse, el ponerse de pie va a ser más difícil cada vez. En el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, otra vez, para que podáis resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? ¿Habrá un día malo especialmente? No, todos los días son malos. Líbranos del mal, dijo el Señor en la oración. ¿Se acuerdan? Grande y poderosa modelo de oración que el Señor nos dio, que podemos leer allá en Lucas capítulo 11, si mal no recuerdo. Habiendo acabado todo, estar firmes. El Padre nuestro que dice que estemos total y absolutamente agradecidos con el Señor y que estemos atentos a cada día porque basta cada día su propio mal. Bueno, no lo dice literalmente así, pero ese mensaje. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo aquí? Habiendo acabado todo, estar firmes. Miren, les dije que cada uno de estos escenarios llevará un estudio por separado. Y vamos a verlo con más detalle para que veamos cómo es que funciona. 14. Estad pues firmes. Otra vez. Número 4. Habla de resistir y de estar firmes. Firmes 3 veces y de resistir 2 veces. Y ahora vuelve a hablar de estar pues firmes. Versículo 15. Perdón, 14. Y ahí da el detalle de la armadura, que como ustedes lo ven acá, dice que es el yelmo de la salvación, y este yelmo de la salvación es Cristo, la coraza de justicia, la justicia es Cristo, el el cinturón de la verdad y la verdad es Cristo, la espada del Espíritu y el Espíritu es Cristo, el escudo de la fe y la fe es Cristo, y el calzado del Evangelio de la paz que es Cristo. Quiere decir entonces que si yo tengo la armadura que es Cristo y pueden ver a Cristo en mí, entonces me verán vestido de Cristo, ¿se dan cuenta? Y yo andaré con esa armadura. Obviamente, los enemigos de mi alma me van a ver y voy a ser una amenaza para ellos. Por ejemplo, cuando usted ve a un oficial del tránsito con su uniforme, usted sabe que ese es un oficial de tránsito. Si usted lo ve más tarde en su tiempo de descanso sin el uniforme, usted no sabe que él es un oficial de tránsito. Por eso, la armadura nos pone en evidencia en el mundo malo, en el día malo, en este mundo aberrado de maldad. Y entonces somos blanco del mundo y somos blanco de Satanás y sus demonios. Por cierto, ¿cómo es que nosotros somos atacados en un 90% de las veces? Por medio de nuestros prójimos, en muchas formas diferentes. En el estudio que haremos sobre este escenario 2, veremos que las huestes espirituales de maldad tienen una misión, las potestades tienen una misión, los gobernadores de las tinieblas tienen una misión y los principados tienen una misión. Y entonces vamos a ver cómo es que ellos nos atacan desde sus trincheras con sus secuaces. ¿Quiénes son? Los hombres que se prestan para que ellos puedan ejercer su maldad. La armadura de Dios se sostiene a través de la oración y el poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza a través de la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ven, orando en todo tiempo en toda oración y súplica en el Espíritu, no orando al Espíritu. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En verdad, esa es la máxima. ¿Por qué en el Espíritu? Porque el Espíritu es el que lleva la oración a Cristo, Cristo al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros pidiéramos lo debemos de pedir en el nombre de Cristo. Escenario número 2, entonces, en el conflicto del sistema del mundo y el ejército de las tinieblas, vemos que el Señor también derrotó a estos demonios, los exhibió públicamente, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De nuevo, los principados y las potestades. Déjenme decir algo aquí en detalle, y es que estos principados y potestades tienen muchísimo que ver con el desorden y la maldad que existe hoy en el mundo. De nuevo, lo vamos a explicar en el escenario 2. Baste ahorita para decir que el Señor, al haberlos despojado a ellos, ellos no nos pueden hacer daño, aunque sus dardos de fuego a través de las leyes que aprueban, a través de las
de todas las restricciones y toda la persecución que hacen a los hermanos en la fe de Cristo, a los soldados de Cristo, entonces esto hace que nosotros podamos tambalear y algunos hasta caen. Conozco mucha gente que ahorita está muy asustada con la situación que está sucediendo en el mundo. Y yo les pregunto, pero ¿no es que usted es un hijo de Dios? ¿No es que la fe tuya es la que venció el mundo? ¿Qué pasa? Bueno, de eso se trata y por eso estamos hablando de la libertad y la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él nos dio la vida y con la vida la victoria y la libertad que tenemos en el Señor. En Juan 5:28 el Señor dice, salí del Padre, de allá del Padre, vino al mundo, otra vez dejó el mundo y vuelvo al Padre. Victoria total. Él venció la muerte, él salió de la tumba por su propio poder y él es el Dios todopoderoso. ¿Quién es él? Jesucristo. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Jesús le respondió, ¿ahora creen? He aquí la hora viene y ha venido ya, dice el Señor, en que seréis esparcidos cada uno por el mundo. Usted estará en un lugar X, cualquiera que esté, no sé si es en su trabajo, donde vives, si vives en Alajuela, vives en Nueva York, vives en San José, vives en Limón, ¿dónde vives? No lo sé. Lo importante es que si estás ahí, eres ahí. Ahí es donde tú tienes que ser soldado de Cristo. Es ahí donde tienes que exhibir orgullosamente la armadura que tienes puesta. Para un soldado romano ponerse la armadura era un honor muy grande. Bueno, lo veremos con detalle cuando veamos el mensaje sobre el escenario número 2 o la disertación del escenario número 2. Y el Señor remata al final en Juan capítulo 5:33 y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces hemos visto que el Señor Todopoderoso ha vencido la carne pecaminosa, el yo de pecado, ¿sí? El cuerpo de pecado, ha vencido a los potestades, a los principados, a Satanás, a todo su ejército, que por cierto está muy bien organizado, aunque ahí son muy rebeldes, y también ha vencido al mundo. El mundo que nos ofrece un ataque constante por el medio político, social, religioso, ni qué hablar de todo lo que es la maldad de la depravación sexual y otras cosas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Óigalo bien, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Aquellas que usted traía cuando vino a los pies de Cristo. ¿Cuántas fortalezas hizo el enemigo en usted? ¿Cuánto, desde dónde lo tenía atado? Y algunos no han salido de ahí. Ahí están todavía sin darse cuenta que ya las puertas de esas fortalezas y los muros de esas fortalezas fueron totalmente derribados y no se han dado cuenta de ello y siguen en el laberinto y no viven vidas verdaderamente victoriosas. Por cierto, quiero comentarles algo muy interesante. Esta es la cuarta vez que estoy tratando de grabar este mensaje y he encontrado muchísima, pero muchísima oposición. No quería tener sonido, en otro se me aceleró rapidísimo la voz, en otro se me cortó. Iba a 20 minutos y se cortó y ya no pude seguir, tuve que volver a empezar. Y esta es la cuarta vez que lo estoy haciendo, totalmente convencido de que aquí hay una participación de aquellos que no quieren ser exhibidos. Los escenarios número 3 es en el conflicto número 3, escenario 3, la dimensión invisible de los ángeles de Dios versus los ángeles de Satanás. Dimensión invisible de los ángeles de Dios versus los ángeles de Satanás. Ellos tienen conflictos cuerpo a cuerpo, ahí sí hay conflicto cuerpo a cuerpo, ahí sí se pelea con armas y se pelea directamente en una forma que no sabemos con detalle, pero sí sabemos que se da cuerpo a cuerpo. Y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Pero lo más importante de esto es por qué eso es tan importante para nosotros en nuestra libertad y nuestra victoria en Cristo Jesús. Porque resulta que usted y yo somos exactamente el detonante, somos exactamente los protagonistas que detonan que esos conflictos se den.
con dos armas especiales que nosotros vamos a ver si lo digo de alguna forma, que activamos. Y esas son por medio de la oración y por medio de la palabra. Cuando usted está proclamando la palabra de Dios, todos los decretos y todos los, todas las ordenanzas que el Señor ha dado, todo lo que ya está decretado, porque no hay nada nuevo decretado ni nada nuevo que decretar, entonces usted es un pregonero, usted proclama las verdades de Dios, los decretos del Señor, usted los proclama. Ahora, ¿qué sucede? Yo estoy proclamando los decretos del Señor y al enemigo no le gusta que eso suceda. Él se enoja mucho y él va a estar acusándome. Él no va a querer que la bendición llegue a mí, sino vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hebreos 1:13 dice que Jesucristo no es ningún ángel y que ningún ángel Dios le dijo jamás siéntate aquí a mi derecha. Solamente a su Hijo Jesucristo tiene ese privilegio. Hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de sus pies. El Señor Jesucristo aún no ha puesto a todos sus enemigos, a ver, bajo el estrado de sus pies, porque esto va a suceder hasta que se cumplan los tiempos, al final del milenio, cuando definitivamente Satanás y sus demonios serán lanzados al lago de fuego para siempre. Todavía están aquí vivos y activos en el planeta Tierra. Esto lo tomo, esta frase de un libro excelente de Tim LaHaye que dice, y ese es el título del libro, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. Se lo recomiendo, por cierto. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aleluya, aleluya. ¿Se dan cuenta? Los ángeles del Señor están al servicio suyo y mío. Bendito sea el Señor, están al servicio de los humanos, mientras que los ángeles de Satanás están al servicio de Satanás, buscando destruir la humanidad. Vamos a ver eso con más detalle cuando veamos el estudio del escenario 3. Por ejemplo, los ángeles se han presentado en liberación a los seres humanos y en cuidado a los seres humanos y siempre se presentan masculinos, nunca son féminos, son masculinos. ¿Qué sucede esto? Esto indica algo muy importante y es que hay jerarquía y la jerarquía angelical es exactamente la jerarquía que Dios ha establecido y que de hecho transmite la autoridad a la autoridad del varón. Entonces, vea lo que sucede. El hombre aparece, los ángeles como varones y interactúan con Lot y con su esposa y con sus hijas y los toman de la mano, tienen contacto físico inclusive con ellos y además de eso hablan de tú a tú, se ven, etcétera, y participan aún hasta de la comida y de la vestimenta, etcétera. Quiere decir entonces que no sabemos cuántas veces usted y yo habremos sido librados en esta guerra y este conflicto espiritual de ataques de los enemigos de nuestras almas, inclusive de nuestro cuerpo, que ellos nos han librado. Tal vez en algún momento usted ha estado en una situación muy especial donde usted ha sentido una amenaza y usted la percibe y de pronto la paz viene y usted dice, no, no era nada. Sí, tal vez era algo, pero ellos actuaron y entonces los enemigos huyeron. Luego lo vemos con más detalle en este escenario. Pero eso tiene que ver con nosotros directamente. ¿Se dan cuenta? Entonces están cuidando a nuestro favor aquí en este episodio de Lot en Sodoma y Gomorra. Por cierto, que el episodio de Sodoma y Gomorra no es la maldad de Sodoma y Gomorra, no es el juicio sobre Sodoma y Gomorra, aunque eso es muy importante, sí, claro que sí, pero es cómo Dios libra a Lot, al justo Lot y a su familia de esta devastación total, demostrando que Él verdaderamente tiene cuidado de nosotros y que la victoria de Lot sobre Sodoma y Gomorra fue porque Cristo así lo quiso, porque Cristo sí tiene poder para librarlo. ¿Se dan cuenta? Además de eso, es una representación del traslado de la iglesia de Jesucristo al cielo, donde el Señor la librará de sufrir la consecuencia de la tribulación y la gran tribulación, que es un juicio sobre la maldad del hombre. En Daniel 9:12 vemos algo impresionante. Daniel había orado a Dios pidiendo que le revelara el sueño y que le dijera de qué se trataba ese asunto tan difícil, el cual el rey Nabucodonosor quería que le develaran. Entonces me dijo, Daniel 9:12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispuse tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel,
Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahí aquí un pleito, una confrontación entre el ángel Gabriel y el príncipe de Persia, y no podía vencerlo. Tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarle para vencer a este príncipe. Esto es lo que venimos hablando, un conflicto que lo detonó la oración de, la oración de Daniel, sí, correcto, detonó este conflicto. ¿Qué detonó que los ángeles llegaran y se hicieran presentes a la liberación de Lot? Exactamente el justo Lot, la justicia de Lot. Ahora, 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ay, ay, ay. Uf, qué buena lucha, qué buen pleito, qué buena pelea. Sí, ellos tienen que regresar al cielo y resulta que vuelven a oponérsele. Quiere decir que esto de que las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes están pululando, eso es una realidad. Entonces, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Por qué le dice vuestro príncipe? Porque Miguel es el príncipe protector de la nación de Israel, que también lo veremos más en detalle luego. Y así hay príncipes protectores en todas las naciones del mundo, y también hay principados y potestades de maldad en todas las naciones del mundo. Y eso es una guerra que se da ahí y nosotros no la vemos, solo vemos la consecuencia de ello. Por ejemplo, nuestro país, que es el que mejor conozco, nuestros líderes que pasaron hace los últimos 8 años no quisieron nada con Dios. Inclusive no juramentaron ni siquiera sobre la Biblia como un acto de fe y pusieron la bandera que no corresponde a los principios de Dios. Cosas que por el amor a Dios trajeron y han traído dolor y tristeza a nuestro país. Pero bueno, será tema para otro día, pero es para que una pincelada, para que se den cuenta cómo se mueve esta pelea, esta lucha por el mundo, por el ser humano, que es el final, el trofeo final. Es lo que se está peleando, las almas de los seres humanos. Ahí hay una imagen de dos preciosos ángeles. Sí, no sé si tienen o no tienen alas, creo que no tienen alas. Algunos, hay unas visiones de cierto tipo de arcángeles que sí tienen alas. Los ángeles comunes parece que no tienen alas. Sin embargo, se trasladan sin ningún problema en el espacio, etcétera. Y indistintamente de eso, tienen un cuerpo celestial, etéreo, brillante, que, a ver cómo lo dijera, que más o menos irradian la gloria de Dios en parte, y eso es algo preciosísimo que también luego lo vamos a ver en detalle, Dios mediante, cuando estemos en el escenario número 3. Y ir terminando con el escenario número 3, veo otro conflicto que se da por medio de los hermanos de la iglesia, por medio de la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora aquí vemos a la iglesia de Jesucristo que está siendo acusada constantemente delante del trono de Dios de parte de Satanás y todos sus demonios. ¿Cómo lo sé? Vea lo que dice Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, otra vez Miguel y sus ángeles, o sea, sus valientes que están ahí, esos sí pelean cuerpo a cuerpo con sus espadas especiales, no sé qué armas usan, no sé qué medio de transporte tienen, pero lo tienen. Y dice, y luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, no es que ellos dijeron, uy, qué miedo, me voy. No, le hicieron frente a Miguel y a sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Un día van a ser echados del cielo, definitivamente. Entiéndase, cielos, las regiones celestes y esa parte que es la parte donde ellos tenían cierto acceso, que es la parte del patio, como lo era en el templo aquí en la tierra, el patio de los gentiles. Recuerdan que se decía el patio de los gentiles en el templo, donde había libertad de ingreso y salida sin restricción. 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Arrojados a la tierra, ya no van a tener más acceso. ¿Qué fue lo que provocó que ellos entraran en semejante guerra? Dice que era porque el Señor dice, ya los míos, mi iglesia, mis hijos, usted y yo, ya están conmigo acá. ¿A qué va a venir a acusar a quién? Si todos están aquí conmigo. Observe, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación,
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ven, qué hermoso. Y entonces dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿de nuestros qué? Nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso dice la Biblia que en la epístola del apóstol Pedro, que tenemos a un abogado, el apóstol Juan, que tenemos un abogado que abroga por nosotros en el cielo contra estas acusaciones de Satanás y sus demonios, que de por sí en un momento van a ser echados para siempre de ese lugar. Aquí hay un par de láminas que representan un poco gráficamente esa lucha. Obviamente no sé si se parecerá, será así o no, pero es como para que tengamos en la retina de nuestro ojo un momento de que sí, eso es visible, eso es cierto, solo que nosotros no lo vemos. Ellos tienen un lugar, son corpóreos, pero nosotros no lo vemos. Así como sucedió con Giesi, el siervo de Eliseo, que no veía quiénes los estaban protegiendo. Y cuando Eliseo oró a Dios y le dijo, déjalo que permite que Giesi vea, abre los ojos de él para que vea que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y no estaba hablando del grupo de los asirios que estaba ahí, que los estaban asediando, sino que él estaba hablando de que eran más los invisibles que estaban protegiéndolos que los invisibles que lo estaban llevando a ese grupo de enemigos que venían contra ellos y que querían destruirlos. Muy bien, entonces seguimos y vamos cerrando. Jesucristo vino a ganar victoria y a darnos la libertad, definitivamente. Ya lo hemos leído que el Espíritu del Señor dice está sobre mí y he venido a pregonar libertad a los cautivos y a pregonar y a poner en libertad a los oprimidos, y él lo logró por su santo sacrificio y por la redención poderosa de su resurrección. Luego, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Victoria y libertad, victoria y libertad. En 2 Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted tiene el Espíritu del Señor, usted tiene libertad. Y recuerde, en los tres escenarios, el Espíritu del Señor está presente. Lo vamos a ir viendo después con detalle. 1 Corintios 15:55, el postrer enemigo sobre el cual se gana la victoria es sobre la muerte. Usted y yo no podíamos hacer nada contra ese enemigo, pero el Señor lo hizo cuando ha resucitado de la tumba, y dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no vale, no tiene ningún sentido. Pero como Él resucitó, gloria a Dios, alabanza para siempre, como lo cantaban los 24 ancianos y los millares y millares dice que eran millones y millones de ángeles que alababan al Señor en la visión que tuvo Juan cuando fue trasladado al cielo, según Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, donde la alabanza en el cielo era de una calidad y una hermosura impresionante, teniendo la representación ahí de la iglesia a través de sus 12 patriarcas y sus 12 apóstoles, 24 ancianos. 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Deje ya de estar pensando en que usted va a vencer, en que usted va a lograr hacer aquí, que usted va a lograr hacer allá, que usted va a tener que amanecer peleando contra Satanás, porque Satanás quiere hacer esto, quiere hacer aquello, que si viene una enfermedad de Satanás, que si usted se cayó es Satanás, que si alguien tiró una piedra y le pegó a usted en la cabeza es Satanás, que si alguien le chocó el carro Satanás, que si de pronto usted estornudó y le dolió el pecho a Satanás. Por el amor a Dios, no es así como funciona. No podemos ser nosotros tan miopes. Tenemos que ser más, pero más avisados de la verdad y de la bendición que Cristo ganó para nosotros. No la minimicemos. No le quitemos el mérito a la victoria y a la libertad que Cristo nos ha dado. Espero en el Señor habernos bendecido y seguir adelante con esto de lo que significa la victoria y la libertad en Cristo Jesús. Los espero con las enseñanzas del escenario 1, del escenario 2 y el escenario 3. Compartan estas enseñanzas, compartanlas, hermanos, porque es la mejor forma que tenemos hoy en día de llegarle a la mayor cantidad de hermanos y hermanas. Y por cierto, si usted que está escuchando este mensaje, si usted, señora, señor, amigo, amiga, que está escuchando este mensaje, si siente en su corazón que usted no tiene ninguna libertad ni ninguna victoria de la que estamos hablando y quisiera tenerla, solamente lo que tiene que hacer es pedírsela a Cristo.
y dígale a Cristo, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador personal. No entiendo en detalle toda esta hermosura de tu palabra, pero creo, porque la fe es la que vence al mundo. Creo, porque la fe es la que me hace acercarme a ti para creer que tú moriste en la cruz de Calvario a mi favor y derramaste la sangre para darme vida eterna. Y creo que si te lo pido de todo corazón, tú lo vas a hacer. Por eso te lo estoy pidiendo, Señor Jesucristo. Ven, ven, ven a mi corazón. Yo te necesito. En el nombre de Cristo Jesús, oro. Si usted hizo esta oración, usted va a tener un encuentro personal con Cristo hoy para la eternidad. El Señor Todopoderoso siga colmándolos de todas las bendiciones para su alabanza y su gloria. Amén.